Vamos a Salmo 30. Salmo 30, por favor. Salmo 30. Y la Biblia dice: Salmo de canción de estrenamiento de la casa de David. Ensalzarte, oh Jehová, porque me has ensalzado, y no hiciste alegrar a mis enemigos de mí. Jehová, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Jehová, hiciste subir del sepulcro mi alma, dísteme vida de mi descendimiento a la sepultura. Cantar a Jehová sus misericordiosos, y celebrar la memoria de su santidad. Porque un momento hay en su furor, mas vida en su voluntad. A la tarde reposará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y yo dije en mi quietud, no resbalaré jamás. Porque tú, Jehová, por tu benevolencia asentaste mi monte con fortaleza, mas escondiste tu rostro, y yo fui conturbado. A ti, oh Jehová, llamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descendiere al hoyo? ¿Loarte al polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé mi ayudador. Tú tornaste mi endecha en baile, desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Por tanto a ti canté gloria y no callé. Jehová, Dios mío, para siempre te alabaré. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de Salmo 30, donde estamos viendo a David dedicando todo a su Señor, todo a Jehová. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los Salmos. Y lo que vimos aquí es David haciendo una dedicación a Jehová en preparación para hacer una casa para él, la casa de David. Y es posible, hermanos, dividir ese salmo en 4 partes. El primero siendo versículos 1 hasta 3, que muestra a David dedicando su alma a su Dios. Versículos 4 y 5 mostrando a David dando su vida a Jehová. Versículos 6 hasta 9, él dedicando su casa a Jehová, hablando de la casa históricamente. Y versículos 10 hasta 12, que muestra a él dedicando su gloria a Jehová, porque él está dando gloria a Dios por todo lo que Jehová había hecho para él en su vida. Entonces, hermanos, lo que ves aquí es mucho acerca de dedicando su todo a Jehová. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar esos 4 partes y pensar en esas históricamente, proféticamente y también espiritualmente, para ver cómo se aplica a nuestras vidas. Pero antes de eso, yo quiero enfocar en el prescrito, hermanos, para que podamos ver la historia, para que puedas ver qué estaba pasando en la vida de David cuando él escribió ese salmo, para qué podemos usarlo para comparación. Vamos a Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, por favor. Y si quieres dejar un marcador ahí en Salmo 30. Primera de Crónicas 21 y versículo 2 dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, contar a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traerme el número de ellos para que yo lo sepa. Y lo que pasó aquí es que David decidió numerar los soldados o su ejército en Israel. Y la palabra de Dios dice claramente, ahí en la ley de Dios, dice que un rey no debe hacer eso. Porque Dios quiere que ellos se enfocan en Él y no enfocan las cosas de este mundo, incluyendo
la cantidad de soldados que tienes, porque puede ser que piensas que es por su poder ganas. Y David en ese momento había hecho algo incorrecto. Y cuando haces algo así hay consecuencias, pero en el caso de David, siendo el rey de Israel, las consecuencias no solamente afectan a él, sino a su pueblo propio, porque él es como la cabeza de la nación, ¿cierto? Versículo 7. Este negocio desplugo en los ojos de Dios e hirió a Israel, y el resultado de eso es que Jehová no estaba de acuerdo con él haciendo eso, y había consecuencias. Versículo 8. Y dijo David a Dios: yo he pecado gravemente en hacer esto, ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he obrado con grandísima insensatez. Y David pidiendo a Dios: por favor, Señor, no hace daño a Israel, entiendo que fue mi culpa, yo había hecho algo en una manera insensata, por favor. Versículo 9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve, y habla a David, y dile: así dijo Jehová, 3 cosas te propongo, de estas escoge una que yo haga contigo. Entonces, bueno, como ves aquí con David, que admites o confiesas su pecado a Dios. Y puede ser que Él te da más que una opción con las consecuencias. No es que no vas a evitarlos, pero en su misericordia puedes evitar algo que es más grave, o la cosa más grave que puede pasar. ¿Sí, ¿no? Entonces Jehová ofrece esto a David. Y viniendo Gad a David, díjole: así dijo Jehová, versículo 12, tómate 3 años de hambre, o que 3 meses seas consumido delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te comprenda, o 3 días la espada de Jehová, y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruye en todo el término de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces Dios ofrece, como dice ahí, 3 años de hambre. Entonces gente muriendo por no teniendo comida. 3 meses de sufrir debajo de 2 hombres, o 3 días por él, obteniendo, básicamente dando la consecuencia del pecado él mismo. Y puede ser que piensas que evitando lo de Dios es lo mejor, pero la verdad es que no es. Los hombres no tienen misericordia como Jehová. Y la peste, o teniendo hambre, hambriento, eso hace que todos sufran. ¿Sí, ¿verdad? Entonces David, evitando siendo insensato otra vez, él dice en versículo 13, entonces David dijo a Gad: yo estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas en gran manera, y que yo no caiga en mano de hombres, porque el hambriento también va a ser por medio de los hombres. Si ve, parece que David entiende eso. 14. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Wow, 70,000 personas, eso es algo grave. Parece que sí, que Dios no estaba de acuerdo con David haciendo eso. Sí, ¿ve? Y puede ser que el resultado de Dios juzgando así, eso mostró a David que no debe tener confianza en números. Sí, ¿verdad? Pero para que sepas, me imagino que si fue por hambriento o por los hombres atacando, sería mucho más que 70,000 muriendo. Y eso es la misericordia de Dios. Y no solamente eso, hermanos. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel en Jerusalén para destruirla. Y destruyendo él, miró Jehová y arrepintióse de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y Dios, mostrando su misericordia, él detenía a ese ángel, que podía hacer mucho más daño que 70,000. Porque Dios es misericordioso.
No solamente eso, hermanos, yo no sé esto es especulación, pero imagino que los 70,000 que murieron eran algunos de Israel que no eran tan seguidores de Jehová, pero yo no puedo probar eso. Sabemos que en parte fue por David, y si piensas por qué David no podía recibir la consecuencia de su pecado directamente, es porque tenía esas misericordias de David que son firmes. Dios había prometido eso a él. Entonces él siendo rey, la cabeza de la nación, eso afecta a la nación. Entonces Daniel está ahí en la era de Ornán Jebuseo, en ese momento en Jerusalén, 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de sacos. Y dijo David a Dios, porque ese ángel de Jehová era Dios. Es una cristofanía. ¿No soy yo el que hice contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y haciendo mal, hice mal. Estas ovejas que hicieron, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Mira David pidiendo para su nación como debe ser, dando cuenta que él tomó la culpa, que él debe ser la persona que paga, que ellos son ovejas sin pastor, pero el pastor está aquí. Pone eso en mi cuenta. Parece como alguien. 18. Y dijo el ángel de Jehová a Gad, que dijese a David que subiese y compusiese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y después David se va a Ornán y habla con él y pide cosas para hacer un altar específico a Jehová ahí en la era de Ornán Jebuseo, y él compra la tierra. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el cual sacrificó holocaustos y sacrificios pacíficos, e invocó a Jehová, el cual respondió por fuego de los cielos en el altar de holocausto. Y no debe ser así, porque él no es un levítico, ¿cierto? Él no es un sacerdote. Pero Dios había sido una excepción con David, mostrándolo por el fuego cayendo y aceptando ese sacrificio en ese lugar. Y puede ser que estás pensando por qué en ese momento eso era posible. Y puedes hablar de la tipología de David y todo eso, porque sí, el gran David es Jesucristo. Hay mucho que puedes decir, pero la razón histórica vamos a ver. 27. Y como Jehová habló al ángel, él volvió su espada en su vaina, confirmando que sí fue aceptado ese sacrificio holocausto para el pueblo. Entonces eso nos lleva a capítulo 22 y versículo 1. Después de todo eso, y dijo David, esta será la casa de Jehová Dios, y este será el altar de holocausto para Israel. Versículo 5. Y dijo David, mi hijo Salomón es aún muchacho y tierno, en la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le aparejaré lo necesario. Y aparejó David antes de su muerte en grande abundancia, es decir, ese lugar que él compró fue dado a Salomón para hacer el templo de Dios ahí. Porque el tabernáculo estaba, como dice ahí en versículo, ¿dónde estaba? Buscando. En 1 Crónicas 21 y versículo 29, el tabernáculo de Jehová estaba en el alto de Gabaón, y David no podía ir ahí por la espada de Jehová, pero Dios le dio un lugar para hacer el sacrificio. El mismo David, y ese lugar fue a donde ellos edificaron el templo, mostrando históricamente que Dios quería identificar ese lugar para David, a donde él dio misericordia a Israel por medio de su rey tomando encima de él la carga y queriendo hacer reconciliación para su pueblo.
¿Suena familiar? Hay muchos que piensan que esta era de Ornan Jebuseo era a donde estaba Calvario, donde Jesús murió en la cruz. ¿Sí, verdad? Y si eso es verdad o no, a lo menos puedes ver la tipología de David subiendo para hacer un altar para básicamente ofrecer un sacrificio para el pueblo y para la pestilencia que debe venir por su pecado. Gloria a Dios. Entonces, viendo esa historia, hermanos, ya puedes ver lo que estaba pensando David cuando él dio ese salmo, porque lo había hecho para su casa. Hablando de ese templo, hablando de Salomón, porque eso es la casa de David, hablando de sus generaciones después. Entonces, después de todo eso, él decidió dedicar todo a Jehová. ¿Sí ven? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver las tres aplicaciones. El histórico tiene que ver con lo que ya leímos en Crónicas. El profético tiene que ver con el gran David, obviamente. Gloria a Dios. Y el espiritual para nosotros. Regresando a Salmo 30. Salmo 30 y versículo 1 hasta 3. Eso muestra a David dedicando su alma a Jehová. ¿Sí, verdad? Y como vimos en 1 de Crónicas 21 y versículos 17 y 18, David estaba ofreciendo a sí mismo para proteger a sus ovejas, siendo el rey. Él quería dar su vida para Israel, dio cuenta que era su culpa. Y Dios ya había prometido que él tenía misericordia, entonces Dios le ofreció otra manera de hacer algo para su pueblo. ¿Sí, verdad? Y lo que es interesante es que Dios había asegurado que David no recibirá la consecuencia de su pecado, que es asegurar que su alma se va al infierno, ¿no? Mira el versículo 3. Salmo 30 y versículo 3. Jehová, hiciste subir del sepulcro mi alma, dísteme vida de mi descendimiento a la sepultura. Y él pidiendo, toma a mí, yo debo ser la persona que muere, no esas ovejas, pidiendo que debe ir a la sepultura. Y Jehová dijo, no, voy a darte su vida, voy a asegurar que su alma no se va al sepulcro, ¿sí ven? No se va al profundo, voy a darte otra manera de reconciliar conmigo, de obtener remisión de pecado. Y es por ese sacrificio en ese altar especial, ¿sí ven? Y la razón por eso, hermanos, es que David no es el gran David. David no es Jesucristo. Jesús era el único que podía cumplir versículo 3 exactamente como se dice ahí. Vamos a Actos 2. Actos 2. Actos 2. Y versículo 29. La Biblia dice: varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, esto es el apóstol Pedro predicando, lleno del Espíritu Santo según su guía, y él dice, 29, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, la casa de él, en cuanto a la carne, le levantaría el Cristo que se asentase sobre su trono. Viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejada del infierno, no en el sepulcro, ni su carne haya visto corrupción. Y Jesús recibió vida cuando estaba descendiendo a la sepultura, porque Él resucitó de entre los muertos. Como dice en Isaías 53 y versículo 11, el trabajo de su alma verá y se altará, es decir, el Padre vio
Jesús dando su alma para salvar a todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso el Padre fue hartado según su justicia, pero Jesús nunca pecó. Entonces Él podía dejar los pecados ahí en el infierno y resucitar de entre los muertos. ¿Sí, verdad? Y eso fue porque Jesús dedicó su alma a su Padre, tanto como David ahí. Jesús clamó, Jesús ensalzó a su Padre por todo. ¿Sí, verdad? Tanto como David estaba clamando al ángel de Jehová pidiendo misericordia, y Jesús, o Dios, Él respondió. Y decidió ensalzar a su Dios por haciendo ese querer de hacer algo para Él, un templo. ¿Sí, verdad? Y espiritualmente esto aplica a todos. Vamos a Jonás. Jonás es un profeta menor con un mensaje mayor. Jonás, puedo encontrarlo. Y a Jonás es después de Abdías. Jonás 2 y versículo 1, hermanos. Jonás es después de Abdías, pero antes de Miqueas. Jonás 2 y versículo 1 dice: Mas Jehová había aparejado un gran pez que tragase a Jonás, y sabemos que eso fue una ballena según Jesús. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová, y Él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y oíste mi voz. ¿Y sabes qué? Cuando das cuenta de la carga de su pecado, tanto como David, tanto como Jonás, espero que clamas a Jehová tanto como ellos. Y si estás en la tierra como David, o estás en el infierno como Jonás, Dios, Él puede escucharte. ¿Sí, ven? Él puede responder a eso. Jonás era alguien especial porque él es tipología de Cristo y ya era un profeta de Dios, estaba siguiendo a Dios. Yo no seguí a Dios toda mi vida. Entonces yo no puedo esperar al infierno para hacerlo. No estoy diciendo eso. Pero hay un momento en que das cuenta de la carga de su pecado y que no puedes tomar ese peso en sí mismo. Y por eso en ese momento debes clamar a Jehová, porque Él va a escucharte. Y el resultado de eso es usted ensalzando a su nombre. Vamos a Isaías 52. Isaías 52 y versículo 13 dice, hablando de Jesús: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será ensalzado, y será muy sublimado. ¿Y sabes por qué el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, será ensalzado? Porque usted, cuando clamas a Dios, Él va a apuntarte directamente a su Hijo, y la obra que Él había hecho en Calvario, en su era en ornar el buceo, para decirlo así, apuntarte al sacrificio en ese altar, que es el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz de Calvario. Y por eso Él va a decir: confía en Él. Arrepiéntate, sí, a mí por su pecado, pero pone su fe en Jesucristo y su obra en Calvario. Y por eso, usted clamando a Dios para que Él te salva, Él va a salvarte y darte vida eterna, y darte renacimiento, y asegurar que vas a tener vida, y vida con gran abundancia. Gloria a Dios. Y por eso ya dedicase su alma a Jehová, porque Él va a sacar los pecados que están en su alma y limpiarlo y purificarlo, para que usted pueda tener relación personal con Él. Y eso nos lleva a la segunda parte, Salmo 30. Salmo 30 y versículo 4.
Y dice, cantar a Jehová sus misericordiosos y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento hay en su furor, más vida en su voluntad. A la tarde reposará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y por eso vas a dedicar su vida a Jehová ya, tanto como David estaba haciendo ahí. Jehová había ofrecido a David en 1 de Crónicas 21 3 opciones: hambriento de 2 hombres, ataques de 2 hombres, o yo dando juicio directamente con pestilencia. ¿Qué quieres? Y David decidió dedicar la vida de él y la vida de su pueblo a Jehová, el dueño de la vida, porque sabía que él es misericordioso. Él escogió el juicio de Dios directamente en lugar del juicio de 2 hombres, ¿sí ve? Sabiendo que 2 hombres, ellos no tienen misericordia. Ellos van a destruir, no van a parar hasta que Jehová manda a un redentor para salvar al pueblo. Eso es lo que pasará. Si David había escogido 2 hombres, pero Dios sabía que David era un hombre según su corazón. Entonces va a buscar a él. Y sabes que Cristo también le dedicó su vida a Dios. Por eso él vivió para Dios como profeta, y él sigue viviendo para Dios como sumo sacerdote. Y él, cuando él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en el futuro, también él va a seguir viviendo para su Padre. Okay. Interesantemente, Salmo 30 y versículo 5 habla de la tarde y la mañana. Y va a ser en el día del Señor, el día de Jehová. Eso es cuando Jesús va a dedicar su vida viviendo para el Padre como el Rey. Entonces quiero mostrarte algo acerca de eso. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 1 dice: Empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, dice Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor como ladrón en la noche, así vendrá. Y sabemos que un día tiene una tarde y una mañana, según Génesis 1. Y ese día del Señor ha de venir muy pronto, hermanos, pero gracias a Dios que el furor de Jehová es para un momento, y esa tarde, ese tiempo de noche va a ser muy corta para el día del Señor. Casi 7 años el tiempo de angustia de Jacob ahí, pero es como un momento. Y el fin de eso, Jesús va a regresar como un ladrón, como dice ahí. Nadie va a saber cuándo. Hablando de la gente en la tierra. Y después el día del día del Señor, esa mañana va a ser grandote, 1000 años de mañana, con él reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí, verdad? Y en ese tiempo Jesús va a dedicar todo de él a su Padre. Gloria a Dios. Como dice en 1 Corintios 15, él va a dar todo a su Padre. ¿Y sabes qué? Amigo, cristiano, la verdad es que la ira de Dios, ese furor, es para un momento. Pero Él quiere darte vida según su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Vamos a Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54 y versículo 7 dice: Por un momento pequeño te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna habré misericordia de ti, dijo tu Redentor, Jehová. Y la verdad es que si ya eres salvo porque clamaste a Él, dedicaste su alma a Él, vas a dar cuenta que sí, una parte de su vida
Dios estaba escondido de ti. Su ira estaba encima de ti, pero es como un momento comparado a la vida sempiterna que ya tienes por Jesús. Dios te dio la vida, la inmortalidad, ¿sí, verdad? Algo que no tenía antes. Y esa misericordia que te dio es eterna, no puede cambiar. Gloria a Dios. Y por eso debes dedicar su vida a Él. Debes tomar la decisión de seguir el Espíritu Santo, porque cuando Él te renació, su Espíritu recibió vida. Estaba muerta en delitos y pecados y ya tiene vida. Y el Espíritu Santo está dando testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Entonces escucha y sigue su guía. Y cuando lo hace con su Espíritu, su alma va a seguir, y por eso ya estás dedicando la parte de ti que es viva, su vida, a Él. Y Dios puede comenzar esa transformación con la renovación de su mente y su corazón para vivir para Dios. Para que su voluntad es según la voluntad de Jehová. Y cuando eso pasa y sigues viviendo para Dios, dando su vida a Él, viviendo para Él aquí en la tierra, vas a dar cuenta que sí, esto realmente, esta vida temporal es como su tarde, y hay un poco de lloro ahí. Pero la mañana en la vida que ha de venir en el cielo y después es puro alegría. Vas a pensar como el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 y versículo 17, la Biblia dice: porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, vas a pensar en eso, es como su tarde, esta vida temporal, este momento de servicio a Dios es como leve tribulación, hay lloro ahí, eso es verdad. Obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Es por eso que lo hace. Para que su mañana es llena de alegría. Para que cuando llegas en la mañana del día del Señor y estás con Jesús, puedes reinar como rey y sacerdote para Él. Y recibir múltiples ciudades y naciones para gobernar. Y otras cosas, gloria a Dios. 18. No mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y no puedes ver a Jesús ya, pero lo verás en el futuro, con ese cuerpo glorioso. Entonces debes vivir para Él ya, en ese momento. Dedica su vida a Jehová, y Él va a darte más que ni podéis pensar ni pedir, como dice la Biblia. Y vives así buscando las cosas eternas hasta que el día esclarezca, es decir, que ese día, el lucero de la mañana, el Señor Jesucristo, Él regresa en su segunda venida, para que vives para Él en el milenio. Entonces, dedicando su vida a Jehová después de siendo salvo, es tomar decisiones de ser santificado en su espíritu y alma. ¿Para qué vives para Él? ¿Sí, verdad? ¿Quieres que Él te purifica? Entonces escuchas el Espíritu Santo con su espíritu, y por eso su alma es purificada y su personalidad se queda, pero Dios cambia su carácter para sacar la basura que está ahí por su viejo hombre. Él va a sacar y limpiar eso y ayudarte a crecer en la fe, formando su mente y su corazón para que su voluntad está en la misma dirección de la voluntad de Dios, y ya estás caminando en su camino y estás en el yugo con Cristo. Dedica su vida a Jehová, si no lo había hecho cristiano. David lo había hecho. Y él había fracasado ahí, él pecó. Y cuando peca, ¿sabes que un hombre justo va a pecar 7 veces? Pero ellos se levantan. Y Dios siempre está ahí para dar una manera de escapar, como viste ahí. Debe ser como David y seguir dando su vida a Dios en esos momentos también de consecuencia de pecado. Y eso nos lleva a la tercera parte, Salmo 30. Salmo 30 y versículos 6 hasta 9.
dice. Y yo dije en mi quietud, no resbalaré jamás, porque tú, Jehová, por tu benevolencia, asentaste mi monte con fortaleza. Porque Jehová estableció a David y a su casa. Y él dio cuenta que fue por él que tiene todo eso. Las misericordias firmes de David fue una promesa de Dios a él. El concierto davídico, como enseñan algunos. Pero 7. Mas escondiste tu rostro y yo fui conturbado. Y a veces Dios va a esconder de ti para ver si vas a seguirle o no. Darte el espacio que necesitas para recibir una prueba y pasarlo si buscas a Él o no si no lo buscas. Y en este caso David fracasó históricamente, pero hay muchos ejemplos de él obteniendo victoria por buscando a su Dios. ¿Sí, 8. A ti, oh Jehová, llamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descendiera al hoyo? Loarte al polvo, anunciará tu verdad. Y aquí parece que David está haciendo una pregunta retórica, dando cuenta, ¿qué puedo hacer yo? Cuando él estaba pidiendo eso, puede ser que después, cuando él decidió hacer el templo de Dios ahí en la era de Ornar Jebuseo, ¿sí, verdad? Dio cuenta, yo no podía, era una buena intención que yo tenía, dar mi vida para mi pueblo, pero eso ni siquiera podía valorar. ¿Qué valor tiene mi muerte? ¿Qué provecho tiene? Yo soy polvo. Y si soy muerto, ¿cómo puedo anunciar su verdad? Yo tengo que ser capaz de regresar a la tierra. ¿Sí, ¿verdad? Entonces dio cuenta que tenía que buscar a Dios. Y después de haciendo ese altar ahí, él decidió dedicar la casa de Jehová en ese mismo lugar. ¿Y sabes qué? Dios había hecho su casa. Dios había hecho su tabernáculo especial. Eso es el Dios hombre. Dios manifestado en la carne, el Señor Jesucristo. Él es Dios con nosotros. Y Jesús él dedicó todo de su ser a su Padre. Vamos a dos lugares, hermanos. Salmo 16. Salmo 16. Y versículo 9. Y también Isaías 53. Porque para David, es cierto, su muerte no valoraba para nada. Pero la muerte de Jesús sí, porque Él no es solamente polvo, Él es Dios, es muy diferente. Cuando Él da su alma y Él da su cuerpo, su muerte física. Salmo 16 y versículo 9 dice: Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura. Y por eso el santo no tenía corrupción en su carne y por eso podía resucitar de entre los muertos. Isaías 53 y versículo 8 dice: De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Jesús realmente murió. Por la rebelión de mi pueblo plaga a él, y él tomó la rebelión del pueblo encima de él, tanto como David quería. Pero David dio cuenta, yo no podía hacer nada. Si eso pasó, no valoraba, porque soy un pecador. Pero el Mesías, él nunca pecó. 9. Y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos. José de Arimatea era un rico, por eso estaba en ese huerto ahí. Aunque nunca él hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida a la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y Jesús dio su vida.
Él murió para dar vida a otros, para justificarles. Él dedicó su casa, su cuerpo a Jehová. ¿Y sabes qué? Porque Él nunca pecó, no podía ser corruptado. Los gusanos estaban tratando de llegar al cuerpo de Cristo y no podían hacer nada ahí. No vio corrupción. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Debemos dedicar nuestras casas a Jehová también. Vamos a Isaías 38. Isaías 38. Porque la verdad estás pensando, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy polvo, yo soy nada. Y cristiano, eso es verdad. Sin Cristo eres nada. Pero si estás ahí juntada con esa vida verdadera, es algo diferente. ¿Sí, verdad? Entonces, eso es la pregunta. Isaías 38 y versículo 17, vamos a ver a Ezequías dando la respuesta de la pregunta retórica de David, para que puedan ver por qué es retórica. Eso es la verdad. Para la gente que piensa en reencarnación y todo eso, o que puedes ir al infierno y buscar a Dios, solamente una excepción con eso es Jonás, ya. ¿Sí, verdad? Ezequías dice aquí en Isaías 38 y versículo 17, he aquí, amargura, amargura para mí en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el sepulcro no te glorificará, ni la muerte te alabará, ni los que descienden el hoyo esperarán tu verdad. El que vive, éste te glorificará, como yo hoy. El Padre hará a los hijos notoria tu verdad. Y la muerte no puede hacer nada. Si estás esperando para que Dios te juzgue después en el gran trono blanco o algo así, no puedes hacer nada, ya eres muerto. Es aquí en la vida que debes buscar a Dios. Y si lo haces, Dios puede limpiar sus pecados y echarlos, como había dicho Ezequías. David dando cuenta, era bueno que busqué a ti en mi vida, porque yo no podía hacer nada con mi muerte. Pero cristiano, ¿sabes qué? Diste cuenta de eso ya, por eso buscaste a Dios y confiaste en Él según su evangelio. Y ya su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya puedes hacer algo para Dios si dedicas su casa, que es su cuerpo, a Jehová. Puedes ser santificado según eso y dar gloria a Él aquí en la tierra, tanto como Ezequías está haciendo aquí. El que vive, éste te glorificará, como yo hoy, dice Ezequías. ¿Sí, verdad? Entonces, después de dedicando su espíritu y su alma a Dios, debes tomar ese mente y corazón y usar su voluntad, sus riñones, para controlar esos miembros y ser miembros de justicia, y cambiarlos para ser miembros de justicia en lugar de seguir como miembros de injusticia, de iniquidad. Que ya no sirves el pecado, cristiano, ya sirves Espíritu Santo. A Dios sirves la justicia. Entonces usa este cuerpo para la gloria de Dios. Sí es mortal. Sí, esto va a morir físicamente. Si llegas a esa edad o algo pasa que resulta en su muerte física. Pero cristiano, para ti es solamente dormir. Entonces usa ese tiempo y ocúpate en las cosas de Dios, dedicando las tres partes de su ser a Dios para darle gloria. Y eso nos lleva a la última parte, Salmo 30. Salmo 30 y versículo 10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé mi ayudador. David buscando a Dios para que podía hacer el templo, para que podía cumplir todo y preparar todo. Okay. Me olvidé decirte, voy a hablar de esto ya, perdón. 11. Tú tornaste mi endecha en baile, desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Porque Dios cambió la situación de David. Por tanto a ti canté gloria,
y no callé. Porque cuando alguien conoce a Dios, no callan, hablan de Él. Vamos a regresar a eso. Jehová Dios mío, para siempre te alabaré. Y aquí estamos viendo a David dedicando toda la gloria y honor a Jehová su Dios por todo. Y históricamente David dio su gloria. Después de recibiendo la casa y esas promesas a su simiente y a su trono, él dedicó ese mismo simiente. El rey de venir, el príncipe Salomón, dedicó a él a las cosas de Dios, diciéndole que va a preparar todo para él y pidiendo que él busque a Dios para que pueda cumplir esa obra del templo, porque Dios había dicho a él que él no podía hacer el templo por siendo un hombre de sangres, que había matado muchos siendo un hombre de guerra y también siendo la razón de la muerte de muchos por sus pecados. ¿Sí, ve? Pero David históricamente dedicó su cimiento, su trono y los materiales que él podía obtener en su reino a Dios, dando toda la gloria, porque era un rey, recibió oro y plata, toda esa gloria lo dedicó directamente a Dios. Y sabes que cuando vives para Dios hay fruto, recibes algo. Y la pregunta es si vas a darlo otra vez a Dios, porque fue por Él que podía recibirlo. ¿Sí, ¿no? Y eso requiere, como David, dando cuenta que necesitas un ayudador. Y que Él va a asegurar que llegas a ese momento de alegría. Fue lo mismo con el gran David. Vamos a Isaías 50. Isaías 50. Isaías 50 y versículo 3, viendo lo que pasó con Jesús ahí, cuando Él estaba en Calvario, caminando hasta su muerte. Isaías 50 y versículo 3 dice: visto los cielos de oscuridad y torno como saco su cobertura. Y acuerda que estaba oscuro ahí en ese tiempo en Calvario. 4. El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber dar en su sazón palabra al cansado. Despertará de mañana me despertará oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, no me torné atrás. Di mi cuerpo a los herridores, y mis mejillas a los peladores. No escondí mi rostro de las injurias y escupidura, porque el Señor Jehová me ayudará. Amén. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y mira el resultado de Dios, de Jesús, buscando a su Padre, dando cuenta que Él es su ayudador en ese momento, de recibir el pecado del mundo y hacer ese sacrificio para salvarnos. El resultado es versículo 9. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, polilla los comerá. ¿Sí, ven? Y Jesús ahí diciendo: venga, ¿qué pueden hacer? Yo tengo a mi Padre. Debo del versículo 8. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contendrá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. El Señor Jehová estaba ayudando a Cristo en ese momento. Él estaba con Él hasta ese momento que tomó el pecado encima de Él. Cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue el momento en que sí había una separación de comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero durante todo ese tiempo era solamente Jesús y el Padre, y eso era todo que Él tenía para buscar y tener victoria contra el enemigo, dedicando toda la gloria de ese momento a su Padre. ¿Quién va a hacer algo contra mí? Tengo mi Dios. ¿Sí, verdad? Y cuando estás ofreciendo todo de su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo a Dios, estás dispuesto a dar todo de ti para el servicio a su Dios hasta su vida, y dar toda la gloria a Él, porque todo es de Él. Entonces, espiritualmente cristiano, entiende quién es su ayudador.
Hebreos 13. Hebreos 13, para concluir. Debemos ser como David y hacer esa oración de sé mi ayudador. Hebreos 13 y versículo 6 dice, de tal manera que digamos confiadamente, dice el apóstol Pablo, el Señor es mi ayudador. No temeré, tanto como Jesús, lo que me pueda hacer hombre. ¿Sí, verdad? Si Dios está ayudándote, si Dios está dando la fuerza para ir y predicar en la calle, o tocar puertas, o hablar con alguien acerca de Cristo, o lo que sea, no vas a temer a los hombres, vas a temer a su Dios, y seguirle, y dar cuenta que los adversarios de Él no tienen chance, porque estás en el lado del Señor. ¿Sí, verdad? Y es por eso que en Salmo 30 y versículo 12, David dice, por tanto a ti canté gloria, y no callé. Jehová Dios mío, para siempre te alabaré, dando gloria, dedicando toda su gloria al Señor. Cantándolo, ¿sí ven? Él no puede callar. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero dicen que su fe es privado, que no deben hablar de eso, que no debemos decir la verdad. ¿Sabes que su fe no es la fe de David y no es la fe de Jesucristo? ¿Sí, ves? Si recibiste todo de Dios porque Él te salvó y ya estás dedicando todo su ser a Él, vas a darle gloria por solamente hablando de Él y viviendo según lo que Él dice, para que lo que sale de su boca esté de acuerdo con sus acciones. Vamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 para ver un versículo y concluir este mensaje. 2 de Corintios 4 y versículo 13 dice, teniendo pues el mismo espíritu de fe, ¿de quién? De Jesús. Jesús tenía ese espíritu. Él es el gran David, ¿no? David lo tenía, Jesús lo tenía, más que él, más que todos. Y tú tienes ese espíritu cristiano. Conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Eso está en Salmo 115 o 16, por ahí. Entonces podemos hablar más de eso cuando llegamos a ese salmo. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. ¿Y sabes qué? Si realmente eres un cristiano, si renaciste, si eres salvo, usted va a hablar de Jesús. Usted va a decir a personas que necesitan a Él, que deben arrepentirse por su pecado y su deseo de hacer buenas obras para ser salvo y todo eso, y poner su confianza solamente en Jesús y su obra en Calvario para salvarles. Porque solamente cuando comienzas dedicando su alma a Jehová en esa manera, por confiando en su Hijo para salvar su alma, eso resulta en usted teniendo la capacidad de dar su vida y dar su casa, este cuerpo mortal a Dios, tanto que ya puedes dar toda la gloria a Él y alabarle por dedicando todo de ti a Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿estás dedicando todo a Jehová? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por mostrarnos a nosotros todo esto en Salmo 30. Ayuda a nosotros a dar cuenta de la verdad que David, después de un momento de tristeza con lo que pasó, con su pecado, él buscó a ti, usted le ayudó y por eso tenía misericordia con el pueblo y también con él, y cambiaste algo tan triste como lo que pasó ahí, algo grande que era el comienzo de su templo, algo que David siempre quería. Y es por eso, Señor, que David dedicó su casa a ti. Y Señor, ayuda a nosotros a ser como David, dar cuenta que todo lo que había hecho para nosotros en Calvario, y por eso confiamos en ti y su obra para salvarnos, y después dedicamos nuestra vida, que
debemos ser un sacrificio vivo, Señor, ¿cierto? Es nuestro culto racional, ¿verdad? Señor, ayúdanos a nosotros a hacer eso para que también podemos dedicar todo a ti. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.